Imagina ser solo un niño trabajando para ayudar a tu familia, soñando con pasar la Navidad juntos y descubrir que te dejaron fuera por vergüenza. Soy Lucas, aprendiz de técnico de aire acondicionado, y esta es la Navidad que nunca olvidaré. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero te empuja lejos de donde realmente quieres estar? Bueno, eso mismo me pasaba a mí. Lucas, técnico de aire acondicionado de toda la vida, mientras curraba en un taller perdido en el Quinto Pino, lejos de mi casa. Mi gente y todo lo que de verdad importaba. No era una tragedia griega ni nada épico, Pero para mí, aquel diciembre frío y largo fue el principio de algo que nunca, jamás olvidaría. Desde chaval supe que lo mío eran más los cables, los motores y los tubos que los libros o las oficinas. Así que cuando terminé el Insti, ni me lo pensé, me fui directo a currar con mi tío Manolo, el hermano de mi madre, un manitas de esos de antes, que lo mismo te arreglaba un aire acondicionado, que te levantaba una casa con 4 herramientas viejas. El taller de mi tío era una nave pequeña, en las afueras de Madrid, cerca de una zona industrial llena de naves grises, camiones y cafés de mala muerte. No era el sitio más bonito del mundo, pero era trabajo honrado. Y lo mejor de todo, era mi primer paso real hacia ser alguien por mí mismo. Solo que claro, trabajar lejos de casa tenía su lado oscuro. Cada mañana antes de que el sol saliera, siquiera cogía el bus o el tren, a veces los dos cargando con mi mochila llena de herramientas, y me metía a esas jornadas eternas que parecían no acabar nunca. El aire olía siempre a aceite, a sudor, a invierno. A veces cuando tocaba ir a instalaciones en otras ciudades, podía tirarme días fuera durmiendo en hostales baratos, comiendo bocatas fríos en áreas de servicio, mientras miraba los videos que Sofía me mandaba para alegrarme el día. Y créeme, había noches en que me pesaba el alma de tanto querer volver, de tanto necesitar un cachito de hogar. Por eso la Navidad era como un faro en medio de tanta niebla. No había nada que deseara más que volver a casa, ver a mis padres, abrazar a mi abuela, que siempre me preparaba chocolate caliente, tirarme en el sofá viejo de casa a ver pelis malas con mi hermana gemela, Sofía. Ella era mi cable a tierra, mi ancla. Éramos como 2 piezas del mismo puzzle, iguales pero distintos, mientras yo me quedé más cerca del barrio, metido en el mundo de los talleres y las herramientas. Ella voló alto, se fue a estudiar a otra ciudad sacando matrícula tras matrícula, como si estudiar fuera tan fácil como respirar. La admiraba a un nivel que ni sabía explicar. No era solo que fuera lista, era que Sofía tenía esa luz que hacía que todo a su alrededor pareciera posible. Sus mensajes, sus llamadas eran el salvavidas que me mantenía flotando en esos días duros lejos de casa. Y ese año, después de tanto trabajar, de ahorrar cada maldito euro, de comer arroz con tomate 3 veces a la semana para no gastar por fin, íbamos a poder pasar Nochebuena juntos de nuevo, como cuando éramos críos, y todo era más simple. Desde noviembre ya sentía ese cosquilleo raro en el pecho. Papá había comprado un árbol de Navidad, de esos enormes que apenas cabía en el salón. Mamá cocinaba compulsivamente como si fuera Olmidam, a alimentar a un batallón, y yo contaba los días, las horas, los minutos. Había estado guardando dinero para comprarle un regalo a Sofía. Nada del otro mundo, pero algo que representara todo lo que ella era para mí. Al final encontré una bufanda tejida a mano en un mercadillo del centro de un azul tan profundo que parecía arrancado del cielo de Madrid en esas tardes limpias de invierno. Sabía que le encantaría, sabía que se taparía la cara con ella, riéndose como hacía cuando era pequeña. A veces cuando todo parece ir perfecto, la vida te suelta un tortazo que no ves venir ni de lejos. Y eso fue exactamente lo que me pasó aquella Navidad. Una de esas sacudidas que te dejan mirando al vacío, preguntándote qué coño ha pasado. Era martes, faltaban apenas 4 días para Nochebuena, y yo estaba de vuelta en casa en mi habitación, rodeado de cajas viejas. Mis herramientas tiradas en el suelo,
y el aroma todavía fresco de las croquetas que mamá había preparado esa tarde. Estaba tumbado en la cama con la bufanda azul que había comprado para Sofía a medio envolver, pensando en lo feliz que iba a ser cuando se la diera. Sonreía como un idiota planeando ya las bromas, las fotos, la cena en familia. El móvil vibró en la mesita. Era mamá. Me extrañó. No porque no me llamara. Mi madre es de esas que si no sabe de ti en 3 días, empieza a montar películas en su cabeza, sino por la hora. Las 8 de la noche. Y más raro todavía, porque normalmente cuando me llamaba sonaba alegre, cantarina preguntando si ya había cenado o si necesitaba que me mandara un tupper. Pero esta vez, cuando descolgué su voz, sonaba distinta, rara forzada. «Hola, Luke», dijo usando ese diminutivo que solo sacaba cuando estaba incómoda o se sentía culpable. «¿Estás ocupado?» Me incorporé en la cama, un nudo feo formándose en el estómago. «No, ma, ¿qué pasa?» Hubo una pausa breve al otro lado, como si estuviera tragándose las palabras. «Verás, cariño, estaba pensando en la cena de Nochebuena». Empezó y ya ahí supe que algo no iba bien. Este año, bueno, será un poquito diferente. Fruncí el ceño. ¿Diferente? ¿Cómo que diferente? ¿Qué quieres decir? Otra pausa. Cada segundo que pasaba más me apretaba el pecho. Va a ser algo más formal. Soltó de golpe como quien arranca una tirita. Ya sabes, gente nueva, amigos de tu padre del trabajo. Y bueno, tu hermana también traerá compañía. Es todo un poco más de etiqueta, ¿sabes? Me quedé callado. No sabía bien qué estaba oyendo. ¿De etiqueta? Repetí como un imbécil. Sí, algo así. Rió nerviosa, una risa tonta que me sonó a todo, menos auténtica. Y claro, pensamos que a lo mejor este año sería mejor que no vinieras, cariño. Sentí como si me hubieran clavado algo en el estómago. Me incorporé más buscando aire. ¿Qué no ir? Repetí. Porque a veces cuando algo duele mucho, lo único que sabes hacer es repetirlo. No es por ti, Luke, de verdad que no. Apresuró a decir como si eso arreglara algo. Es solo que es un evento muy formal y no queremos que te sientas incómodo ni fuera de lugar. Tú ya sabes cómo es esto, hijo, y ahí estaba. Esa frase. Tú ya sabes cómo es esto, como si yo fuera un crío que no entendiera las reglas del mundo de los adultos, como si por trabajar en un taller, por pasar mis días entre sudor y grasa, yo no encajara en su preciosa postal navideña de mesas bien puestas y gente de corbata. Me mordí la lengua, cerré los ojos. Inspiré hondo. Entiendo. Dije al final con la voz más plana que pude. No te enfades, ¿vale? Añadió rápido. Es solo este año. El que viene lo celebraremos como siempre, ya verás. Mentira. Lo supe en cuanto lo dijo. Como una bofetada en plena cara, como un vaso que se te cae de las manos y se rompe antes de que siquiera puedas reaccionar. Sabía que algo había cambiado para siempre, que había una grieta nueva entre nosotros, una grieta fea, profunda, silenciosa, que no se iba a cerrar. Así como así por más turrones o promesas de «ya el año que viene será mejor». No dije nada más, no podía. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta como piedras pesadas. Mamá, quizás aliviada de no escuchar reclamos, colgó rápido entre esas promesas vacías de que me guardaría un trocito de turrón, que nos veríamos en Año Nuevo, que todo estaba bien, pero no estaba bien. Nada estaba bien. Me quedé ahí sentado en la cama, con el teléfono aún en la mano, como si me hubiera quedado petrificado. El frío me rodeaba, pero no era el frío de Madrid en diciembre. Era otro frío, uno que venía de adentro de ese hueco, que de repente se había abierto justo en el medio de mi pecho. La bufanda que había comprado para Sofía la tenía todavía sobre la cama, a medio envolver. El papel rojo brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara, como burlándose de mí. Todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los sueños. ¿Para qué? Para esto, para que me dijeran que no era lo bastante bueno para sentarme en su mesa. Esa noche no cené. No tenía hambre, no tenía nada. Me tumbé de espaldas en la cama con los ojos clavados en el techo, sintiendo que el mundo me aplastaba.
que el silencio me empujaba hacia un agujero del que no sabía si iba a poder salir. Pensaba sin parar como un disco rayado que solo repite las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué momento dejé de ser parte de su mundo? La imagen de la cena perfecta que había imaginado durante meses se me destrozaba en la cabeza como vidrio molido. Ya no veía la mesa llena de platos, ni las luces parpadeando, ni las risas de fondo. Ahora veía un salón elegante lleno de extraños, todos vestidos de traje, todos perfectos, todos bien hablados y ningún sitio para mí. Era yo el problema. Me miré las manos callosas llenas de cicatrices sucias todavía del trabajo, aunque me hubiera lavado 1000 veces. Era eso lo que les daba vergüenza, que mientras los demás hablaban de viajes y empresas y coches nuevos, yo solo podía hablar de motores viejos y de cómo arreglar un compresor roto. ¿Era tan poca cosa para ellos? Una voz dentro de mi cabeza, una voz cruel que no había escuchado en mucho tiempo, empezó a susurrarme que sí, que claro, que siempre había sido el menos brillante, el del taller, el que se había quedado mientras los demás volaban, el que nunca podría invitar a nadie a una casa grande, el que nunca tendría conversaciones interesantes sobre inversiones o viajes a sitios exóticos. Era como si de repente toda mi vida se redujera a una lista interminable de cosas que no era. No era exitoso, no era elegante, no era culto, no era suficiente. Y aunque intentara pelear contra esa voz, aunque recordara todos los días que había trabajado hasta sangrar para ayudar en casa, aunque supiera que mi trabajo era honesto y necesario, no podía evitar sentirme como un trozo viejo de algo que ya no encajaba en su vida bonita y nueva. Me tapé la cara con las manos apretándome fuerte los ojos, como si pudiera hacer desaparecer esa sensación de mierda. Y sobre todo, Sofía, ella sabía. ¿Ella estaba de acuerdo? La idea de que mi propia hermana, mi gemela, mi mejor amiga, pudiera haber aceptado todo esto sin decir nada, me dolía más que cualquier otra cosa, porque si alguien en el mundo sabía cuánto significaba para mí esa cena, era ella. Ella lo sabía todo. Me revolví en la cama. Pensé en llamarla, pensé en mandar un mensaje, pero algo dentro de mí me detuvo. Un orgullo, tonto quizás, o miedo a que me confirmara lo que ya intuía, así que apagué el móvil. Me tapé hasta la cabeza y dejé que el silencio me devorara. Los días siguientes pasaron lentos, pesados como piedras atadas a los pies. En la tele todo era anuncios felices, villancicos empalagosos, imágenes de familias perfectas, reunidas alrededor de mesas llenas de comida. Todo parecía una burla cruel. Trabajé más de lo que debía. Me ofrecía cubrir turnos a hacer instalaciones de última hora. Cualquier cosa para no pensar, para no sentir. Mi tío Manolo, que no era tonto, me miraba raro, como queriendo preguntar pero sin atreverse, y yo se lo agradecía. Lo último que necesitaba era tener que explicar que mi propia madre no quería que fuera a casa en Navidad. El día de Navidad amaneció como cualquier otro gris y frío. No había campanillas sonando, ni música alegre flotando por el aire. No para mí. Me levanté tarde porque la verdad, ¿para qué madrugar si no había nada que esperar? Estuve todo el día dando vueltas por casa, sin saber qué hacer, agarrándome a cualquier tarea tonta para no pensar. Limpié el taller de herramientas, aunque ya estaba limpio. Reorganicé los cajones. Hasta barrí la entrada mirando de reojo a cada coche que pasaba, imaginando estúpidamente que alguno sería de mamá o de Sofía que vendrían a buscarme. ¡Qué idiota! Cuando se hizo de noche encendí el televisor, solo para escuchar algo que no fuera el sonido de mi propio corazón golpeándome el pecho. Había programas especiales, cenas brindis, gente falsa, deseándose felicidad. Me daban ganas de lanzar el mando a la pantalla. No había mensajes ni llamadas, ni una miserable felicitación de voz. Nada. Estaba a punto de darme por vencido, de apagar el teléfono y meterme en la cama cuando vibró. Un mensaje. De Marta, mi prima. ¿Estás en casa? Quiero verte, es urgente. Fruncí el ceño.
Marta era de esas personas que siempre decía las cosas a la cara sin rodeos. Siempre fue la prima favorita la que venía a los partidos del barrio, la que me cubría cuando hacía alguna cagada. No entendía qué podía ser tan urgente, pero algo me dijo que fuera. Le contesté que sí, que viniera. Media hora después su coche apareció frente a casa. Yo estaba ya fuera apoyado contra la pared, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Marta bajó del coche, rápido con la cara seria, el ceño fruncido. «Luke», dijo apenas llegó, «tenemos que hablar». Me encogí de hombros medio en broma, medio para protegerme de lo que ya empezaba a sospechar. «¿Qué pasa ahora? ¿Me van a desheredar también?» No se rió, no siquiera sonrió, y eso me dio un mal presentimiento. «¿Podemos entrar?», preguntó. Asentí, la llevé al salón. Le ofrecí café, algo que hacer con las manos. Marta aceptó, pero se notaba que no venía a charlar. Nos sentamos, el silencio pesado entre nosotros. «Mira, Lucas», empezó jugando con la taza entre las manos. «No sé ni cómo decirte esto». Mi estómago se encogió. «Dilo», dije cortante. «No pasa nada. No puede ser peor de lo que ya imagino». Ella me miró con esos ojos grandes que tenía desde niña, ahora llenos de tristeza, como si también a ella le doliera en el alma lo que estaba a punto de decirme. «No fue idea de tus padres», dijo al fin, la voz temblándole un poco. «No fueron ellos quienes pidieron que no vinieras a la cena». Me quedé quieto, como congelado en el tiempo, apenas respirando, como si un simple movimiento pudiera hacer que el mundo se rompiera del todo. «¿Entonces quién?», pregunté, aunque en el fondo una parte de mí ya lo sospechaba. Ya sentía la respuesta clavándoseme como una astilla bajo la piel. Marta apretó los labios conteniendo las palabras como si cada sílaba le costara un pedazo de corazón. Fue Sofía, y en ese momento el mundo entero se paró. Literalmente. El aire se volvió espeso, pesado, imposible de respirar. Un zumbido agudo llenó mis oídos, como cuando te sumerges bajo el agua, y todo se distorsiona, todo se vuelve lejano y real. «Sofía», repetí torpemente, como si decir su nombre pudiera invocarla y hacer que todo fuera una confusión absurda. Marta asintió, bajando la mirada, incapaz de sostenerme la mirada, mientras me destrozaba con una sola frase. La cena de Navidad era importante para ella, dijo con voz quebrada. Su novio, el nuevo, el rico, iba a venir con toda su familia y, bueno, ella quería que todo fuera perfecto. De revista, ¿sabes? Me quedé mirándola, pero no la veía de verdad. Todo era un borrón frente a mis ojos. Las palabras me llegaban como desde muy lejos, atravesando una especie de niebla densa que me envolvía entero. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, logré preguntar, sintiendo cómo cada palabra me costaba un esfuerzo inmenso. Marta tragó saliva. Dudó un instante más, como si buscara una forma más suave de decirlo, pero al final soltó la verdad cruda y dolorosa. Ella dijo que tú no encajabas, que tu presencia podría avergonzarla delante de ellos. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón de un tirón, un puñetazo directo en el pecho tan fuerte que me dejó sin aire, sin palabras, sin nada. «Avergonzarla», susurré, como si todavía pudiera haber alguna confusión, algún malentendido. Marta sintió su rostro una máscara de tristeza infinita. Dijo que eras demasiado simple, demasiado de barrio, que si empezabas a hablar de motores de herramientas, la familia de su novio podría pensar que venía de gente modesta. Y eso no encajaba con la imagen que quería dar. No podía moverme, no podía pensar, no podía ni sentir bien. Era como si todo mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. Cada palabra que Marta decía era como una piedra más cayendo sobre mí, aplastándome, hundiéndome en un pozo sin fondo. «No puede ser», murmuré apenas audible. «Sofía, nunca ella, nunca». «Lo siento, Luke», dijo Marta acercándose, posando su mano en mi brazo como queriendo sostenerme antes de que me desplomara. «No quería que te enteraras así, pero no podía callarme más. No era justo». Me quedé mirando al vacío, a un punto fijo en la pared, sin ver nada, sintiendo cómo todo dentro de mí se resquebrajaba. Sofía, mi hermana gemela, mi amiga de toda la vida,
mi refugio, avergonzada de mí. Las imágenes me golpeaban la cabeza sin piedad. Sofía riendo conmigo en la azotea, prometiéndome que siempre estaríamos juntos, que siempre seríamos un equipo. Sofía enseñándome a montar en bici, sujetándome la espalda mientras pedaleaba torpemente. Sofía ayudándome a estudiar para los exámenes que siempre se me atragantaban. Sofía abrazándome cada vez que sentía que el mundo era demasiado duro para un chaval como yo. Todo eso había sido una mentira, un simple juego de niños que ya no le servía, que ahora le estorbaba. La traición tenía un sabor amargo en mi boca, un regusto metálico que me recordaba a la sangre. Era un dolor tan profundo, tan real, que me costaba hasta respirar. Me vi a mí mismo trabajando jornadas interminables, aguantando frío, calor, insultos de clientes cabreados, ahorrando cada maldito euro, saltándome caprichos para poder comprarle esa bufanda azul. Esa bufanda que creía que iba a envolverla en un trocito de nuestro amor, de nuestra historia compartida. Y mientras yo soñaba con abrazarla esa Nochebuena, mientras imaginaba su sonrisa al abrir el regalo ella planeaba cómo borrarme de la foto, cómo hacerme desaparecer para no manchar su nueva vida de revista. No sé cuánto tiempo pasé allí, sentado, sin decir palabra. Con las manos temblando ligeramente, Marta no insistió. Solo me miró con ojos tristes y finalmente, sin decir nada más, se levantó, me abrazó rápido y se fue, dejándome solo con mi dolor. Cerré la puerta tras ella y apoyé la frente contra la madera sintiendo que me venía abajo. La bufanda, la estúpida bufanda azul. Fui al armario, la saqué y me quedé mirándola. Había puesto tanto amor en esa compra, tanta esperanza, ahora solo era un trozo de lana inútil. Me senté en el suelo, bufanda en mano, y por primera vez en mucho tiempo me permití llorar. No lágrimas escandalosas, no sollozos teatrales. No era un llanto silencioso, cansado, roto. El llanto de alguien que se da cuenta de que ha perdido algo que nunca volverá. El dolor no venía en oleadas. Era constante. Un peso sordo que se había instalado en mi pecho y no parecía querer soltarme. Me quedé tirado en el suelo abrazado a la bufanda azul, viendo cómo el reloj avanzaba inútilmente en la pared, como si marcara cada segundo que me alejaba aún más de todo lo que alguna vez consideré familia. Y entonces, inevitablemente llegaron los recuerdos, una tras otra como cuchilladas lentas, todo lo que había hecho por Sofía. Todo desde pequeños siempre había sido así. Ella era la brillante, la lista, la de los sueños grandes. Yo era el hermano torpe, el que reparaba cosas, el que se ensuciaba las manos, el que hacía lo que podía. Pero nunca me importó. Porque para mí, Sofía merecía el mundo. Cuando mamá y papá apenas podían estirarse para pagar las facturas, fui yo quien dejó de estudiar para empezar a currar en el taller de mi tío. No porque me obligaran, no porque nadie me pusiera una pistola en la cabeza, sino porque sabía que cada euro que entrara en casa era un euro más cerca de que Sofía pudiera quedarse en la universidad. Mientras ella estaba en Salamanca, en esa residencia bonita, con ventanas enormes y bibliotecas que parecían sacadas de una película, yo estaba en tejados rotos, en sótanos encharcados, en garajes polvorientos, sudando en verano y congelándome en invierno. Cada día mientras instalaba aires acondicionados oxidados o reparaba calderas mugrientas pensaba en ella, en sus exámenes, en sus proyectos, en sus presentaciones. Cada tornillo que apretaba era un ladrillo más en su futuro. Y cuando llegaba la noche, después de jornadas que me dejaban las manos entumecidas y la espalda hecha polvo, me sentaba en la cama, con el móvil en la mano esperando un mensaje suyo. Hoy me ha ido bien, Luke. Hoy saqué un 9, ¿te imaginas? Y yo sonreía, como si esos logros fueran míos, también. Cada maldito euro que ganaba, cada propina que recibía, la guardaba en un sobre escondido en mi cajón. Dinero para los libros de Sofía, dinero para su matrícula, dinero para que pudiera decirle a mamá que no se preocupara, que yo me encargaría. Recuerdo cuando necesitaba un portátil nuevo para sus prácticas. El viejo que usaba apenas funcionaba. Me pasé 2 meses trabajando horas extra aceptando los peores turnos,
los trabajos que nadie quería, los más sucios, los más pesados. Cuando finalmente tuve suficiente, fui a la tienda, pagué en efectivo. No quería que nadie supiera que había sido yo. Y le regalamos ese portátil como si hubiera salido de papá y mamá Sofía. Lloró de alegría. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. «Gracias, Luke», susurró entonces entre lágrimas. Siempre le respondí, siempre. Y ahora era una mancha en su mundo perfecto. Un recuerdo incómodo. Un hermano de barrio de manos sucias que no encajaba en sus nuevas fotos de Navidad de revista. Recordaba también cuando enfermó en segundo año de carrera, una gripe que casi la deja fuera de los exámenes. Mamá no podía dejar el trabajo, papá estaba lejos con el camión. ¿Quién cogió un tren en mitad de una tormenta de nieve para llegar hasta ella? ¿Quién pasó 2 noches en el suelo frío de su residencia, cuidándola, cambiándole los paños de agua, forzándola a comer aunque fuera sopa instantánea? Yo, el mismo hermano que ahora era demasiado poco para aparecer en su fiesta de Navidad. Sentí un nudo asfixiante en la garganta, una mezcla de rabia, tristeza y una vergüenza brutal. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vi que mientras yo me desvivía por ella, mientras la veía como mi otra mitad, ella me veía como un lastre? Recordaba todas las Navidades pasadas. Sofía llegando del tren, tirándose sobre mí en la estación, riendo, contándome sus aventuras universitarias, pidiéndome que le preparara su chocolate caliente favorito. Recordaba sus regalos torpes, cartas escritas a mano, promesas de que siempre seríamos los mismos, mentiras. O al menos eso parecía ahora. ¿Qué importaba el trabajo duro, la lealtad, el amor incondicional si a la hora de la verdad lo único que contaba era el barniz, la apariencia, el ¿qué dirán? Yo que nunca quise ser más que su apoyo. Yo que habría renunciado a cualquier cosa solo para verla feliz. Ahora era invisible, un estorbo que había que ocultar bajo la alfombra para que su nuevo mundo brillante no tuviera manchas. Apreté la bufanda azul contra mi pecho, ese pedazo de lana que había elegido con tanto cariño, imaginándome su cara iluminada de alegría. Al abrirlo ahora me quemaba entre las manos. Era como un símbolo de toda mi estupidez. Pensaba que un regalo, que un gesto, que todos los años de sacrificio podían pesar más que el deseo de pertenecer a un mundo al que yo nunca había sido invitado. ¡Qué iluso! ¡Qué niño! Me levanté del suelo como un autómata. Guardé la bufanda en el fondo de un cajón, como quien guarda un cadáver que no quiere volver a ver, y me miré en el espejo. Vi a un chico de 20 y pocos, con las manos agrietadas, las ojeras marcadas, el cuerpo cansado, un chico que había dado todo lo que tenía, todo lo que era a cambio de nada. ¿Quién era ahora? ¿Quién era sin la familia que había amado? ¿Quién era sin la hermana que había idolatrado? No lo sabía, solo sabía que no era suficiente, no para ellos, no para ella. Quizá nunca lo había sido. Y mientras la noche de Navidad seguía su curso, mientras las casas de alrededor estallaban en risas, en brindis, en villancicos, yo recogí los pedazos rotos de mi corazón y me prometí en silencio que sería la última vez que daría todo de mí a quien no supiera valorarlo. La última vez. Esa noche no dormí ni un minuto. No era el insomnio normal ese que te atrapa. Después de un mal día, era algo peor, algo que te carcome desde dentro, que te rasga en silencio mientras miras el techo, sintiendo cómo todo lo que creías seguro se desmorona sin hacer ruido. En la penumbra de mi cuarto, mientras la bufanda azul seguía guardada en el fondo del cajón como un cadáver olvidado, yo pensaba y pensaba, repasaba cada detalle, cada sacrificio, cada renuncia que había hecho por ella. Y cuanto más lo pensaba, más grande se hacía el vacío en mi pecho. Me dolía tanto que por momentos me daban ganas de levantarme, coger el móvil y escribirle un mensaje enorme gritándole todo lo que sentía. Decirle lo injusta que había sido, recordarle todo lo que había hecho por ella, cada maldito euro, cada hora de trabajo extra cada noche, sin dormir, preocupado por si le faltaba algo. Pero no lo hice, porque entendí algo esa noche, algo que dolía aún más.
Entendí que no servía de nada gritarle a quien ya había decidido no escucharte, que no importaban las palabras, los recuerdos, los sacrificios. Cuando alguien decide que no vales la pena, ya no hay forma de convencerlo de lo contrario, y yo ya no valía la pena para Sofía. Con ese pensamiento amargo tomé una decisión, no impulsiva, no fruto de la rabia. Una decisión madura, silenciosa, final. Iba a cortar toda ayuda económica. Ya no iba a seguir financiando la vida de alguien que no podía siquiera reconocerme en público. Ya no iba a sacrificar mi futuro por alguien que me veía como un problema que esconder. Ella había elegido su mundo brillante, perfecto, sin manchas. Y yo iba a elegir respetarme a mí mismo, aunque me costara todo. Al día siguiente me levanté temprano. Las manos me temblaban un poco mientras preparaba un café, pero mi mente estaba clara, fría, como el amanecer gris que asomaba por la ventana. Saqué el sobre donde guardaba el dinero que había estado ahorrando para ayudarla con el siguiente semestre. Era todo lo que había conseguido reunir en los últimos meses. Dinero ganado con sudor, con jornadas interminables, con sacrificios que nadie más veía. Lo abrí sobre la mesa. Los billetes ordenados cuidadosamente parecían mirarme preguntándome si de verdad iba a hacerlo. Sí, lo iba a hacer. Conté el dinero una última vez sin prisa, como quien le da el último adiós a algo importante. Luego, con un movimiento decidido, guardé todo en un sobre distinto. En la parte de afuera escribí, para mí, un recordatorio. De que a partir de ahora cada esfuerzo, cada sacrificio iba a ser para mí, para construir algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. No sabía aún qué haría con ese dinero. Quizá lo usaría para arreglar mi taller, comprar mejores herramientas, formarme en algo nuevo. No importaba. Lo importante era que ya no iba a vivir para sostener sueños ajenos. Ya no más. No llamé a Sofía, no la enfrenté, no le dije nada, porque no se merecía mis reproches, porque no iba a mendigar un sitio en una vida que ella misma había decidido que no quería compartir conmigo. En silencio, como quien entierra algo muy querido, simplemente solté. Y en ese silencio, aunque al principio sentí que me rompía por dentro, poco a poco empecé a sentir algo distinto, algo que no reconocía al principio. Paz, dolor, sí. La paz de saber que al fin me estaba eligiendo a mí, que no seguía entregando mi vida gota a gota a quien no sabía valorarla. Durante los días siguientes el dolor seguía ahí como un eco sordo. Cada vez que veía una familia reunida, cada vez que escuchaba un villancico en la radio, cada vez que pasaba por delante de la casa decorada de los vecinos. Pero también estaba la firmeza, la fuerza nueva que empezaba a crecer en mí, lenta pero segura. Había perdido a Sofía. O quizá simplemente había dejado de aferrarme a la idea de la Sofía que ya no existía. Había perdido una ilusión y a cambio había encontrado algo que nunca pensé que tendría respeto por mí mismo. Una tarde Marta me mandó un mensaje. Preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Le respondí que no, que estaba mejor de lo que ella creía. No le conté lo del dinero, no hacía falta, era una decisión mía, íntima, silenciosa. Y a veces las decisiones más importantes no necesitan ser anunciadas al mundo. Solo necesitan ser tomadas sostenidas con firmeza, defendidas día tras día, aunque duelan. Aunque duelan muchísimo, empecé a pensar en mí. Por primera vez en años, de verdad. Pensé en qué quería hacer, en qué sueños había dejado enterrados bajo la montaña de sacrificios por los demás. Pensé en montar mi propio negocio, un taller más grande, más moderno donde pudiera ser mi propio jefe. Pensé en estudiar por las noches, en mejorar, en crecer. No para impresionar a nadie, no para ser suficiente para quienes nunca me valoraron, sino por mí, solo por mí. No sé cuánto tiempo me llevará curarme del todo. No sé si alguna vez podré mirar a Sofía sin sentir esta mezcla amarga de amor y traición. Pero sí sé algo. La próxima vez que invierta mi esfuerzo, mi tiempo, mi vida, será en alguien que de verdad lo valore. Y si ese alguien soy solo, yo también está bien.
porque al final del día, aprender a amarte a ti mismo es la lección más dura, pero también la más necesaria. Y yo por fin la estoy aprendiendo. La vida no se detuvo, aunque yo sintiera que todo dentro de mí se había quebrado. Madrid seguía encendiéndose de luces, los villancicos resonaban en las calles, los bares llenos de familias brindando, y yo, mientras tanto, seguía en silencio, reconstruyéndome a pedazos, lejos del ruido, lejos de ellos. Durante semanas no supe nada de Sofía, no hubo llamadas, ni mensajes, ni disculpas, nada. Era como si yo nunca hubiera existido en su vida, o peor aún, como si me hubieran arrancado de su historia y tachado mi nombre con trazo grueso. Pero en barrios como el nuestro, los secretos no duran mucho, y pronto la verdad empezó a filtrarse. Sofía intentó seguir adelante con su máster, como si nada hubiera cambiado. Al principio parecía decidida. Solicitó becas, pidió prórrogas en los pagos, recortó pequeños lujos. Pero el máster no era una cosa que pudieras mantener solo con ganas. Era caro y exigente. Sin el dinero que yo había estado enviándole, todo empezó a resquebrajarse. Tuvo que buscar trabajos de medio tiempo mal pagados y agotadores, que apenas le dejaban fuerzas para estudiar. Las entregas empezaron a retrasarse. Las notas bajaron. La presión se hizo insoportable. La Sofía, segura, brillante, perfecta, empezó a desmoronarse como un castillo de arena ante una marea implacable. Marta, mi prima, fue quien me contó en una charla breve que Sofía había dejado el máster. Al principio lo llamó un descanso, un semestre sabático, según decía ella a los conocidos, pero todos sabíamos la verdad. Era un final, un adiós a ese futuro dorado que había soñado. Y como si fuera poco su relación con el novio perfecto, ese chico rico de sonrisa impecable y modales de escaparate, también empezó a desmoronarse lento pero inevitable, como una cuerda vieja que se va desgastando hasta romperse. Durante un tiempo Sofía intentó sostener la fachada. Se empeñó en seguir apareciendo a su lado en cenas, en eventos de gala. En esos ambientes de cristalería fina y conversaciones elegantes donde todo el mundo parecía competir por quien sonreía más falsamente. Pero ya no era igual. Sin su máster, sin ese aura de chica brillante y ambiciosa que tanto había atraído a su novio y a su círculo. Sofía dejó de encajar. Era sutil, casi invisible al principio. Una mirada que se desviaba cuando hablaba, un comentario cortante que dejaba un silencio incómodo en la mesa, una invitación que se le olvidaba extenderle. Ya no era la joya prometedora que mostraban con orgullo, ahora era solo una chica que luchaba por no venirse abajo, que contaba los euros antes de pedir una copa, que se sentía incómoda en un mundo que cada vez le recordaba más que no pertenecía allí. Las cenas de gala se volvieron incómodas, las escapadas románticas a ciudades europeas imposibles de costear, las reuniones con amigos ricos insoportables. Empezaron las discusiones, primero pequeñas, casi triviales, que si no podía acompañarlo a tal evento, que si estaba demasiado cansada, que si su humor había cambiado. Luego vinieron las ausencias, las excusas para no verla, los mensajes que tardaban horas, días en llegar, las llamadas que ya no devolvía él, que al principio parecía tan encantado con su risa fácil y su ambición desbordante, empezó a mostrar un desdén frío, como si de repente Sofía fuera un proyecto fallido que ya no merecía su tiempo ni su esfuerzo. Así que una tarde cualquiera, sin dramas, sin gritos, sin lágrimas, él se fue. No hubo una gran pelea ni discursos de despedida. Simplemente dejó de aparecer, dejó de responder, dejó de estar. Se fue como quien cierra un capítulo de un libro que ya no le interesa seguir leyendo. Y Sofía, que había apostado todo a esa vida nueva, se quedó sola, sin máster, sin novio, sin el futuro brillante que había sacrificado todo por alcanzar. Yo no me alegré. Podría haberlo hecho, podría haber sentido una cruel satisfacción, pensando que la vida le estaba devolviendo el golpe. Pero no. Sentí tristeza, tristeza profunda,
porque verla caer no era una victoria, era una herida más, una confirmación dolorosa de que algunas pérdidas son inevitables, aunque duelan. Por desgracia, el golpe no se quedó en silencio. Una tarde, mientras arreglaba un aparato en el taller, recibí una llamada de mamá. Atendí sin pensar, todavía con las manos sucias de grasa. No hubo saludo, solo su voz fría y dura como una cuchilla. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Me quedé congelado, el destornillador temblándome en la mano. ¿Qué? Alcancé a decir aturdido. ¿Cómo pudiste abandonarla en el peor momento? Siguió sin darme tiempo a reaccionar. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Me pasé la mano por la cara manchándome de grasa intentando entender qué estaba pasando. No la abandoné. Respondí, la voz baja pero firme. Solo dejé de sostenerla en silencio mientras ella me negaba. Al otro lado, mamá bufó. Eras su hermano, tu obligación era apoyarla. Cerré los ojos conteniendo la rabia, el dolor. Apoyarla, repetí. A cualquier precio, incluso cuando ella decidió avergonzarse de mí, incluso cuando prefería que no estuviera en su vida para no estropearle la foto perfecta. Hubo un silencio cargado, luego otra voz, papá. Igual de dura. Debiste ser más comprensivo, dijo. Las apariencias importan. Tenías que entenderlo. Reí, pero fue una risa amarga, hueca, claro. Las apariencias. Más importantes que la familia, más importantes que el amor, que la lealtad. No esperé más. Sabía que cualquier intento de justificarme sería inútil. Ellos no querían entender. Querían a su chivo expiatorio, y yo, como siempre, era el candidato perfecto. No podéis despreciar a quien os sostiene, dije despacio con la voz firme, con el corazón en la mano. No podéis usarme para levantar vuestros sueños y luego tratarme como basura cuando os estorbo. No hubo respuesta, solo silencio, un silencio denso, incómodo. Y entonces colgué. No con rabia, no con odio. Colgué con la paz de quien sabe que ha dicho su verdad, aunque a nadie le guste oírla. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles frías del barrio, entendí algo importante. La verdadera traición no fue que Sofía me negara. No fue que mamá y papá me culparan. La verdadera traición había sido la mía. Traicionarme a mí mismo una y otra vez para encajar en una familia que en el fondo nunca me vio como igual. Pero eso se acabó. Esa Navidad marcó el final de una era. Y aunque doliera como 1000 cuchillos, también era el principio de algo nuevo, una vida mía. La vida, a pesar de todo, seguía su curso. Madrid, con su bullicio incansable, sus cafés pequeños y sus plazas abarrotadas de niños corriendo, me recordaba cada día que el mundo no se detiene por nadie, ni siquiera por los corazones rotos. Y eso en el fondo era un consuelo, porque si el mundo seguía girando, entonces yo también podía seguir adelante, aunque doliera. Aunque cada paso se sintiera como arrastrar una pierna rota. Al principio caminaba solo, me levantaba. Temprano iba al taller. Trabajaba hasta que el cuerpo ya no pudiera más. Volvía a casa, cenaba cualquier cosa. Me tiraba en la cama y miraba el techo, dejando que el silencio me abrazara. Pero poco a poco, casi sin darme cuenta, empecé a ver algo diferente. Algo que siempre había estado ahí, pero que en mi tristeza, en mi rabia no había sabido mirar. Los vecinos. La señora Carmen, que cada domingo me dejaba un tupper de cocido en la puerta, por si te entra hambre. Don Luis, el ferretero de la esquina, que siempre tenía una herramienta extra para prestarme, porque sé que le vas a dar mejor uso que nadie, chaval. María y Jorge, la pareja joven del piso de al lado, que cada vez que podían me invitaban a sus cenas improvisadas de pizza y risas sinceras. Mis amigos de toda la vida, los del barrio. Esos que no sabían de másters ni de cenas de gala, pero sí sabían ponerse a tu lado cuando el mundo te aplasta. Los que sabían cuando no hacía falta decir nada, cuando bastaba con compartir una cerveza, una partida de cartas, una tarde de fútbol en el descampado. Y mi tío Manolo, claro, que nunca fue de palabras grandes ni gestos dramáticos,
pero que un día, mientras tomábamos café en el taller, me dio una palmada fuerte en la espalda y dijo: «Estoy orgulloso de ti, chaval. Eres de los que no se rompen». No necesitaba más. Ahí, entre esa gente sencilla, entre esas sonrisas sin máscaras, entre esas manos callosas como las mías, encontré algo que no esperaba: familia. No la familia que uno hereda por sangre, sino la familia que se construye en el día a día, en la lealtad silenciosa, en el cariño sin condiciones. Entendí que no estaba solo, que nunca lo había estado. Simplemente había estado mirando en la dirección equivocada. Pasaron los meses, las heridas empezaron a cicatrizar. Todavía dolía, sí, todavía que había días en que el peso de todo lo perdido me aplastaba. Pero ya no era un dolor que me paralizara. Era un dolor que me impulsaba, un recordatorio de todo lo que había sobrevivido, de todo lo que era capaz de construir. Poco a poco volví a soñar. Soñé con mejorar el taller, con abrir mi propio negocio, con estudiar por las noches, no para tener un título que colgar en la pared, sino para aprender, para crecer para mí. Empecé a ahorrar de nuevo, pero esta vez no para sostener sueños ajenos, sino para invertir en mis propios sueños. No fue fácil. Nada que valga la pena lo es. Pero cada pequeño logro, cada paso dado sabía diferente, sabía a verdad, a orgullo, a dignidad. Y en ese proceso de reconstrucción, de renacimiento, aprendí la lección más dura y más hermosa de todas. Mi valor no dependía de un título universitario, ni de un apellido ilustre, ni de un sueldo altísimo, ni de si encajaba o no en cenas de gala y eventos de revista. Mi valor estaba en quién era, en mi esfuerzo diario, en mi capacidad de levantarme cada vez que me caía, en mis manos fuertes marcadas que hablaban de trabajo honesto y sueños propios. Comprendí que nunca más debía avergonzarme de ser quien era: un niño de barrio, un trabajador, un soñador, alguien que a pesar de todo seguía creyendo en el amor, en la amistad, en la lealtad verdadera. Me prometí con el corazón en la mano que jamás volvería a permitir que alguien me hiciera sentir menos por no cumplir sus estándares. Jamás volvería a traicionarme para encajar en un molde que no era el mío. Y si algún día alguien me miraba con desprecio, si algún día alguien intentaba hacerme sentir pequeño, yo levantaría la cabeza con orgullo y diría: soy Lucas, soy un técnico de aire acondicionado digno, y no necesito ser otra cosa. La vida no siempre te da lo que quieres, pero a veces, si sabes mirar bien, te da justo lo que necesitas. Y yo, después de tanto dolor, de tanta pérdida, de tanto camino andado, tenía algo que no todos consiguen. Tenía claro quién era, tenía claro quién estaba de mi lado, tenía claro que a pesar de todo, seguía teniendo un corazón capaz de amar, de soñar, de confiar. Y eso era mi mayor victoria, mi mayor tesoro y mi verdadero yo. ¿Y tú te han juzgado alguna vez por tu trabajo o por ser quien eres? Cuéntame en los comentarios tu historia, dale like a este video. Suscríbete para más relatos que inspiran y activa la campanita para seguir soñando juntos.